Cuando no hay amor, no hay nada. Es el ingrediente principal para las cosas más importantes de la vida. Es la base de todo. Si no hay amor en lo que uno hace, es imposible que se pueda generar un cambio. Para mí el amor es acción, tiene que ir acompañado de un movimiento. Digo, te amo, pero ¿qué hago al respecto? Para mí el amor es la libertad de ser quien soy y dejarle al otro ser quien es. Que cuando estamos en pareja estamos más que con esta persona, estamos con toda su historia. Y la comprensión también es parte del amor. ¿Qué relación crees que hay entre el amor y el dolor? Una relación como una pareja. El dolor nos lleva a conectarnos más con el amor y el amor con el dolor. En esta vida humana es necesario el dolor. Esos dolores que todo ser humano, por ser humano, tiene, creo que parte del sentido de la vida es explorarlos y caminarlos y estar dispuesto a decir, pasé por ahí y esto es lo que me enseñó y ahora soy mucho más fuerte. Si no te sumergís, es imposible llegar al amor. El dolor es un proceso que necesita mucho amor. Por favor, ya no necesitas más rechazo. Tendemos a ver el dolor como algo negativo y estoy seguro de que puede llegar a ser la herramienta con la cual acceder a lo otro. Para poder sentir más profundo el amor. Y mi historia no fue fácil, pero estoy súper agradecida por haber vivido todo lo que viví. Todo es, fue y será perfecto, aún en lo imperfecto. Quizás oscilar del amor al dolor y del dolor al amor, ahí uno pueda encontrar muchas claves para su propio desarrollo. Lo que pasa que es duro. Que es duro de cojones. Si no te dejas sentir en ese dolor, no sabes quién sos. Tener el coraje para sumergirse en las profundidades de uno mismo, tener la fortaleza para sostenerse a uno mismo en esas profundidades, porque solo cuando uno se adentra en ese mundo de uno mismo es cuando realmente se puede resurgir limpio. Para mí el dolor más grande es haberme dicho no a mí, a quién soy. Hubo un momento en que yo dije, no vas a ser así, te vas a poner la coraza para que no te dañen. Y para volver a ser yo, para volver a manifestar ese ser, necesito volver a ese dolor, a conectarme con ese dolor y hacerme cargo yo de ese dolor y no volver a decirme no, sino permitirme que me duela y permitirme que las emociones que viva, pues las viva. Guaje gurú, de la oscuridad a la luz, de la oscuridad a la luz, de la oscuridad a la luz. Y llega un momento que te integras la oscuridad, es parte de uno, casi como se hace de día y se hace de noche. Todo lo que trae la luz del día, todo lo que trae la luz de la noche. Que el amor es aceptarte completa en tus luces y tus sombras. No hay luz sin oscuridad, o sea, es completo, es todo. Hoy siento, no sé, miedo. Y sí, tengo miedo y me acepto en el miedo. Eso es amor. Se nos enseña a intentar tapar la fuente de la cual emana ese dolor, intentando no mirar ahí y distraernos con lo que la vida nos presente. Cuanto más nos permitimos adentrarnos en esos espacios de carencia de nuestra historia y liberar y aceptar y amar esos momentos porque fueron los momentos que nos formaron y lo que sos vos ahora. Yo veo muchas personas que rechazan el dolor y eso no está bueno. De alguna manera encuentra la grieta, encuentra la fisura a través de la cual colarse, afectando a relaciones contigo mismo, con las personas y con aquello que te rodea. Tal vez no siempre expresemos lo que queremos por miedo a lo que pueda suceder, pero lo que puede suceder también puede ser maravilloso. Al final es una apuesta, ¿no? Una bendición, la oscuridad también. Pero hay que desapegarse de la victimización. Nos enseñaron a ser víctimas de nuestra propia historia, en lugar de decir, soy el protagonista. Este es el papel que me tocó. Mañana se puede terminar el mundo para uno, para esta vida, para este tiempo. Que hayamos hecho hasta hoy es lo que nos vamos a llevar. Si se me termina en 10 minutos, ¿qué me hubiese gustado compartir con Agustín? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me hubiese gustado tratarlo? Si me enoja un movimiento de él, ¿y qué hago con eso? Entonces, ¿qué me quiero llevar? Es muy sutil, pero es muy profundo. En mi experiencia, siempre que he sacado el amor, me ha aportado mucho más que cuando me lo he guardado. ¿Cuánta gente hay que llega al final de su vida y dice, ay, ¿por qué no le dije a mi madre lo que la quería? ¿Por qué no se lo dije en vida? Creo que es muy importante transmitirlo en vida, pero es un reto, es un desafío. Es necesario conectar con el otro para que pueda haber un vínculo. O sea, algo real, ¿no? Al no haber una conexión con uno mismo es muy difícil lograr una conexión con un otro. Si yo no sé cómo darme yo amor a mí mismo, ¿cómo le voy a pedir a una pareja que me lo dé? Si ni siquiera yo sé cómo es darme amor a mí mismo. Que todo lo que está afuera
es réplica de lo que está dentro de uno. Lo que hacemos es proyectar en el otro esa necesidad y esa carencia que tenemos. Buscamos que el otro supla, que el otro complete. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Solo cuando pude conectar con el amor a mí mismo es cuando realmente pudo darse el cambio dentro mío, vibrando con lo que el corazón guía y no con lo que la cabeza guía. Piensa mucho en la cabeza y no el corazón. Nos quedamos acá. Por eso se nos nubla. Yo siento que estamos aprendiendo más, estamos en pañales. ¿Qué es lo que está pasando con las guerras? ¿Por qué una persona mata a otra persona? Tiene que ver con su historia. Le mostraron una forma. El estar presente todo el tiempo con esa conciencia amorosa creo que cambia el mundo. Y llega un momento que ese motorcito se prende y nos impulsa a cambiar. Nuestra humanidad no entiende, pero nuestro corazón sí. Ver en el otro ese reflejo de mí y amar eso también. Aceptarlo así como lo veo. Porque soy amor, vengo del amor, estoy en el amor y soy amor. Y todos lo somos. Poder sentirnos en carne, ese espíritu, esa divinidad que somos y poder agradecer el regalo que es esta vida. Esta vida humana es un regalo y al salir del vientre lo olvidamos. Yo no diría que no hay amor. O sea, sí hay, pero medio escondidito. Y no estamos entrenados a verlo. Yo creo que el amor está plantado, pero no del todo cosechado. Creo que por naturaleza nacemos con amor, pero no siempre somos capaces de sacarlo fuera. Me parece que muchas veces por el propio condicionamiento social. Vivimos en sociedades que han aniquilado el sentir el amor. Nos obligan a pensar en otra cosa, nos obligan a sobrevivir, nos obligan a ganar plata, nos obligan a ocuparnos de miles de cosas que no necesariamente implican amor. No sé si falta amor en el mundo, pero desde luego que nos vendría muy bien tener más. Nos vendría de puta madre. Puede estar ahí, pero si no lo cultivamos no va a salir. El amor nos vuelve blandito. Nos vuelve más la pura esencia humana jugosa de querer expresar la alegría de haberte podido conocer, de haber podido compartir esas experiencias tan bonitas contigo estos días. Uno contagia lo que vibra, positivo o negativo, y el amor es una vibración. Entonces sí que es contagioso. Creo que el amor puede manifestarse de una forma bien potente y bien concisa a través del compromiso contigo mismo y con lo que quieres hacer en esta vida. Es una cosa que debería estar mucho más presente y eso a su vez probablemente generará mucho más amor, porque emana, se percibe y se contagia. Es más importante el camino mismo que a dónde te lleva, ¿no? Y entonces como que estamos en una sociedad donde siempre tienes que llegar a la meta, te pierdes un poco el gusto del caminar en sí. Creo que el amor es caminar. El poder sentir al otro en un gesto, en un abrazo, en un compartir simple y sencillo, un mate, una copa de vino. Te voy a regalar una experiencia, te voy a regalar un momento compartido. Quizás es muy simple, quizás es una cosa que aparentemente podríamos hacer todos los días, pero si se le da la importancia y el valor que realmente tiene, seguramente las dos partes sientan que ese amor es completamente verdadero. Que en realidad estamos genéticamente plasmados para cooperar y nos meten eso de competir. Entonces es llegar primero yo solo y esto te da una carga enorme de el complejo como del Superman, que yo solo arriba de todos y no le tengo que pedir ayuda a nadie. Es como un cambio de chip completo, darse cuenta que todos somos uno y lo que aporta a mí aporta al otro y lo que yo puedo aportar a él y aporta a mí y es que hay toda una conexión de reciprocidad y ahí está el amor. Creo que hay una distracción, o sea, creo que estamos constantemente distraídos de lo que es realmente importante y quizás en la jubilación por eso los viejitos se dan cuenta cuando por fin ya tienen tranquilidad mental, de decir, anda, que se me olvidó. He conocido a muchos en el camino así. Yo creo que la fórmula para que el amor se propague más en la sociedad es que los valores en torno a los cuales la sociedad funciona cambien. Que pueda mi familia humana poder sentir el regalo que es estar vivos. Buscar soluciones alternativas que te permitan vivir una vida, pero que te permitan desarrollar amor, es un objetivo al trabajar. Somos infinitos, infinitas, intemporales e interespaciales. No hay límite. Y eso es lo que
tenemos que desestructurar. Siento que es un buen tiempo para amar. Escucha más su corazón. Darle al mundo lo que uno se da a sí mismo. Es un buen tiempo, el cielo está abierto. Sabes que esto va a ser viral, ¿verdad? Me parece a mí que sí.